Buenas tardes y bienvenidos a la Mirada Sisa. La Mirada Sisa pretende tener una visión más amplia, con mayor perspectiva y nitidez de la pandemia. En esta ocasión, propiciado por la doctora Tormo, tenemos a un filósofo y a un médico intensivista. Gracias por venir, gracias por vuestro tiempo y por vuestra gentileza. Muchas gracias, y entonces lo primero que se me ocurre alrededor de tanto de Fernando como Gabriel es, primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo os va? ¿Y cómo habéis vivido todo este año? Con la particularidad, además, que Gabriel ha padecido el COVID y nos lo ha relatado en un libro trepidante. El problema ha sido un poco la preocupación por los demás, ¿no? Ha habido, bueno, varias personas muy queridas que han estado enfermos. Yo al menos he tenido dos fallecimientos muy próximos, de amigos sumamente próximos. Preocupación por mi familia, porque he tenido también, en fin, un par de, tanto un sobrino como un cuñado que han estado bastante enfermos. En fin, más bien ha sido una preocupación hacia el exterior que por mí, que yo, bueno, en ese sentido, la verdad es que no he tenido mayor problema, y como estoy aquí, como digo, muy encerrado en casa, las posibilidades de contagio supongo que son bastante menores. Yo tuve un COVID que al principio pensaba que no estaba enfermo, de hecho, porque lo que estaba era extenuado de trabajar pues 250 horas a la semana y ver un poco cómo se estaban desarrollando los acontecimientos en los hospitales, ¿no? Y a mí no me gusta nada el lenguaje militar, pero creo que se ha entendido bien, o la población ha entendido bien la primera parte de la pandemia, pues eso es escenario casi de guerra, ¿no? Que hemos vivido en los hospitales. Y bueno, como soy hiperactivo, pues lo que hice fue escribir un libro en mi periodo de confinamiento, que se llama En Primera Línea, precisamente, y que ha sido mi terapia, porque si yo no lo hubiera contado y no hubiera vomitado esa realidad que me tocó vivir, pues probablemente ahora tendría que ir a tu consulta, José, probablemente. Fernando, la pandemia es un terremoto tanto social como sanitario, por supuesto, económico, a todos los niveles. Pero querría saber qué opiniones tienes al respecto de una situación tan perturbadora como es esta. Bueno, en primer lugar, yo quisiera recordar que la historia de la humanidad es la historia de las epidemias. Es decir, que realmente desde que los humanos empezaron, sobre todo se asentaron, per, perdieron el nomadismo y empezaron a convivir con animales que se fueron haciendo domésticos, empezaron las epidemias y han continuado hasta ahora. Yo mismo he pasado otra epidemia, o sea que no, curiosamente no oigo mencionarla, oigo hablar de la gripe del 18, pero no se habla de la gripe asiática del 57. Es decir, yo pasé el 57, recuerdo que hubo eso que se llamó gripe asiática porque venía del mismo lugar que ha venido esta. Yo tenía 10, 11 años, bueno, evidentemente lo recuerdo pues a medias, algunos días faltamos al colegio, recuerdo la preocupación de mis padres, y bueno, pues duró el 57 y buena parte del 58 hasta que acabó. Y si yo no me equivoco, creo que murieron más de 200.000 personas en España, o sea que en fin, no fue tampoco una cosa menor. Y en aquel momento, además, bueno, ustedes que son doctores lo sabrán mejor que yo, en España en el 57 ni las UCIs, ni los hospitales, ni nada, pues eran incomparables a lo que son ahora. Y sin embargo, bueno, pues ahí salimos. Y mal que bien, la prueba de que no ha dejado tanta huella como quizá pudiéramos suponer, es que hoy mucha gente no se acuerda. Yo hablo con gente de mi edad que debería acordarse,
y no se acuerdan de la gripe asiática, que incluso dejó rastro pues en los tebeos, en los chistes, etcétera. Se decía, este es más malo que la gripe asiática, ¿no? Se quedó con una antonomasia de algo terroroso, terrible y tal. Y bueno, de todas, lo que hemos ido cambiando, digamos, después de la humanidad no ha cambiado. La humanidad, en todo caso, ha evolucionado acompañada por las epidemias, ¿no? Las epidemias están, pues, por supuesto, en la famosa peste de Atenas, está la que hubo en la Edad Media, que diezmó, vamos, prácticamente mató a un europeo de cada tres. Está la peste que hubo en Florencia y en Italia y que dio lugar el Decamerón de Boccaccio. En fin, se habla mucho de la peste en Shakespeare. O sea, la peste acompañada, la peste, quiero decir, la peste como enfermedad epidémica, como mal social, ¿no? El Virchow, el famoso médico del 19, que especialista precisamente en estos casos de epidemias, decía que las epidemias son fenómenos sociales con algunos aspectos médicos. Y yo creo que en verdad estamos viendo que es un fenómeno social con aspectos médicos, ¿no? con aspectos clínicos. Hemos ido aprendiendo, hemos ido saliendo con cosas nuevas, por ejemplo, la arquitectura. Cuando vemos cómo vivían las personas en el siglo XIV, XV, XVI, esas casas cerradas con enormes cortinones colgando delante de las ventanas pequeñas. La gente vivía, claro, para no perder calor, vivía todo en interiores muy cerrados, muy poco aireados, etcétera. Una de las consecuencias que han tenido las últimas epidemias que ha padecido la humanidad es la nueva arquitectura. Casas muy aireadas, grandes ventanales, la tendencia a vivir en terrazas, a vivir hacia el exterior, etcétera, etcétera. Y cosas así. O sea, los cambios han sido cambios quizá que no hemos... Ahora probablemente la gente no recuerda, digamos, que los cambios de arquitectura han sido debidos a evitar enfermedades, pero es así, ¿no? Y realmente los seres humanos no cambian, pero se adaptan a las condiciones nuevas y luchan por condiciones nuevas. Yo supongo, ahora por ejemplo, una de las cosas que he hecho mucho como tanta otra gente, durante estos confinamientos ha sido ver películas antiguas, que a mí me gustan mucho, ¿no? Me gustan las películas de los años 50, 60, me hacen gracia porque todo el mundo fuma y nadie dice palabrotas, ¿no? Y en cambio, en las películas actuales nadie fuma y todo el mundo dice palabrotas constantemente. Bueno, entonces, en ese momento, cuando uno ve unas películas en que realmente está fumando todo el mundo, en los restaurantes, en los hospitales, en la calle, hay un momento en que uno lo ve con inquietud y dice, caramba, pero ¿cómo se le ocurre encender a este hombre un pitillo en esas circunstancias, etcétera? Ya eso lo hemos aprendido. O sea, hoy ya hay cosas que ni siquiera quienes fumamos habitualmente se nos ocurre hacer en público, en lugares donde haya otras personas, etcétera. Bueno, es probable que yo ya empiezo, cuando veo ciertas películas y veo que la gente se aproxima sin ningún tipo de miedo y se abraza y se besa, etcétera, empiezo a inquietarme un poco, a decir, bueno, esta gente, en fin, debería tener más cuidado, ¿no? Yo creo que nos va a quedar quizá un cierto pudor, ¿no? a ciertos gestos de acercamiento, etcétera, por lo menos a quienes hemos vivido estas circunstancias. Luego probablemente dentro de 15 o 20 años haya que contarle a la gente que llevábamos mascarilla y que no nos acercábamos unos a otros, etcétera, y los jóvenes, como siempre, no se lo creerán, ¿no? O sea que yo creo que las epidemias enseñan, pero corto tiempo, ¿no? La humanidad va aprendiendo muchas cosas, pero digamos no toma esos que creen que seguimos viviendo lo mismo, no hemos cambiado. Claro, es que la vida
es una cosa que se va abriendo paso, pero no cambia de un día para otro, ni por epidemias, ni por nada. Sí, va transformándose de una manera mucho más gradual, probablemente mucho más influida por la tecnología que por las epidemias. O sea, yo estoy convencido de que el iPhone ha cambiado mucho más la vida humana que las pandemias, ¿no? Entonces, yo creo que van cambiando las cosas, pero no siempre los que entienden que la vida debería ser, deberíamos estar aprendiendo constantemente lecciones, arrepintiéndonos de nuestros vicios y cosas por el estilo. Yo creo que tienen una idea todavía bastante, en fin, peregrina, ¿no? De la vida humana, ¿no? No nos pasamos la vida arrepintiéndonos, sino simplemente tratando de salir de los problemas en que nos hemos metido. Gabriel, tú que estás en primera línea, como bien has dicho, pero también sois el último baluarte del ser humano, es decir, el que entra en la UCI, pues o vive o muere. ¿Cómo has vivido toda esta situación, tanto a nivel, como ya has comentado antes, personal, pero de tu gente, de tu equipo, eh, de los familiares? Y por supuesto también de los pacientes en las condiciones que estáis. Bueno, antes que nada, yo no me lo tomaría tan en serio. Quiero decir que por el mero hecho de estar vivos, todos tenemos papeletas de fallecer y además creo que es importante, ¿no? Naturalizar la muerte, igual que hablamos de la vida. Y creo que también es una asignatura pendiente de la asistencia sanitaria, ¿no? Poner el foco, por supuesto, en hacer que sobreviva el mayor número de gente, pero también poner el foco en que la gente que va a fallecer, que se muera bien, ¿no? Eso me parece fundamental. ¿Qué es morirse bien? Me podéis preguntar. Digo, pues morirse bien es lo que quiere la gente, ¿no? Y lo que quiere la gente es morirse acompañado, morirse sin sufrimiento, habiendo podido cerrarla bien su biografía, sin dejar problemas, o reconciliándose con sus seres queridos en un momento determinado. E incluso la gente se querría morir fuera de un hospital, ¿no? Porque al final corremos el riesgo de medicalizar la muerte en muchas historias, ¿no? De vida y de muerte de la gente. Y esto ha pasado con el coronavirus. Antes de la pandemia, la mortalidad en las unidades de cuidados intensivos rondaba el 10%, es decir, aunque la gente tenga, ¿no?, la expectativa de que la UCI es un lugar tenebroso de muerte y de pena y de soledad, la realidad es que la UCI da vida, o digamos mejor que la prolonga, porque nosotros no damos ni quitamos nada, ¿no? ¿Pero qué ha pasado en la pandemia? Pues que solo de una patología, que ha sido el coronavirus, pues la mortalidad se ha ido al 50% en la primera ola, ¿no? Ni siquiera en las propias unidades de cuidados intensivos estábamos acostumbrados a asumir tal cantidad de fallecimientos como ha habido en primera ola. Bueno, afortunadamente de todo se aprende y también hemos aprendido que no es bueno hacer una medicina basada en el miedo, sino en la ciencia, y se hacen las cosas de manera distinta en segunda y en tercera ola, y actualmente pues la mortalidad está rondando el 20%, que sigue siendo una burrada, sigue siendo altísimo, ¿no? Más del doble de lo habitual, ¿no? Y esto ha generado pues un desgaste brutal. Yo creo que todos nosotros tenemos algún conocido, como ha dicho antes también Fernando, que ha fallecido, y todos hemos oído esas tremendas y horribles noticias de las muertes en soledad durante la pandemia, ya no solo en la UCI sino en el hospital, ¿no? Y yo creo que ni el coronavirus ni ningún bicho te puede robar la humanidad, y entiendo que en primera ola haya fallecido gente en soledad por una gestión basada más en el miedo que en la ciencia, pero sin ningún tipo de justificación científica, ¿no? Entonces ahora me parece que hay que aprender de lo que ha pasado en la primera ola, y en segunda, tercera, la mayoría de los sitios ya no consienten que haya una muerte en soledad, si es lo que quiere la gente, ¿no? Que si uno decide morirse en soledad, pues
perfecto, no hay ningún problema en ese sentido. Pero creo que esto ha generado un desgaste brutal a nivel emocional en los profesionales, por supuesto en los familiares que no han podido despedirse, y ahora viene, pues a posteriori vendrá esa pandemia de emociones y de despedidas que no se han podido hacer, ¿no? España es un país vitalista de ceremonias y no se han hecho, ¿no? Y esto seguro que pasa la factura. Y luego también los profesionales sanitarios pues hemos tenido que hacer un rol que no es el nuestro, ¿no? Que es el rol de ser, entre comillas, los familiares en esa despedida, ¿no? Y eso, lógicamente, deja huella para siempre. Habitualmente, los seres humanos normalmente tratamos, lógicamente, de consolarnos, y consolarnos sobre todo en situaciones tan trágicas como esta. Pero bueno, también tratamos de aprender, no solamente de consolarnos. ¿Vosotros qué habéis notado, por ejemplo, a nivel de lo que nos ha faltado, también dónde hemos fallado y también quizá dónde nos hemos excedido? Bueno, en realidad fallado, bueno, simplemente no estábamos preparados para esto porque cuando ocurre una cosa realmente nueva, pues no estamos preparados. O sea, se dice, es que no estábamos preparados para las epidemias. Hombre, es que no se puede vivir con una sociedad basada en las epidemias, los terremotos, los maremotos, etcétera, ¿no? Las cosas suceden y tenemos entonces que reaccionar frente a ellas, pero verdaderamente nadie sabe cómo hay que vivir en las epidemias. Entonces lo vamos aprendiendo según llega, según vemos el tipo de contagio que trae, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad, o sea, hemos fallado y no solamente hemos fallado, sino que hay, como es una enfermedad que ha afectado de algún modo, al menos en la imaginación, ha afectado pues más a unos estratos de edad que a otros, etcétera. Hay grupos humanos que yo creo que no se han terminado todavía de convencer de que la epidemia no respeta a nadie, que puede alcanzar a cualquiera, ¿no? Entonces, sobre todo los jóvenes que no se notan, digamos, próximos, porque claro, los viejos, en fin, ya sabemos que uno de los efectos que tiene la vejez es convertir la vida en un deporte de riesgo, ¿no? Entonces, a partir de que uno se hace viejo, ya la vida siempre es un deporte de riesgo, por lo tanto, uno ve peligros en cosas que antes no tenían como tales. Pero los jóvenes no ven la vida como un deporte de riesgo, ven como una posibilidad de placer, de alegría, etcétera, etcétera, y entonces eso les cuesta mucho aceptarlo. O sea, entonces, eso es lo característico de la humanidad. Entonces, la epidemia no ataca solo la salud, ataca a la sociedad, ataca a la relación social. Hace que lo que estamos constantemente recomendándonos, hay que vivir juntos, hay que apoyarse, hay que prestar nuestro cariño a los demás. De pronto llega una enfermedad y tenemos que cambiar todo eso. Tenemos que apartarnos, tenemos que escondernos, tenemos que alejarnos de nosotros, guardar una distancia con los demás, que no nos vean la cara, etcétera, etcétera. Claro, todo eso es contraintuitivo. Va en contra de aquello para lo que hemos sido educados. Las personas hemos sido educadas para la sociabilidad y no para retirarnos de lo social. Y la epidemia lo que ataca precisamente es esa sociabilidad, esa relación de proximidad con los demás. Entonces, claro, bueno, aquí hay un doctor que se dedica a ello, que lo sabrá mucho mejor que yo. La cuestión, la herida psicológica que produce la epidemia es porque nos priva de aquello que nos han enseñado a hacer. O sea, nos han enseñado a vivir de alguna manera vertidos hacia los demás, apoyados en los demás, atentos a los demás, y ahora tenemos que vivir separados, cerrados, etcétera, etcétera, y todo eso, claro, evidentemente nos causa un trauma psíquico, porque es lo contrario de lo que nos han enseñado a hacer. Y por otra parte está el hecho de que como ataca a la sociedad, ataca el fundamento económico de la sociedad, porque las sociedades, toda la economía es siempre economía de servicios de unos con otros. O sea, todos prosperamos gracias a que ofrecemos cosas a los demás
que necesitan, que quieren, y los demás lo mismo con nosotros. Entonces, el círculo social es el círculo económico por excelencia. De ahí viene la economía, de que nos prestamos ayuda, colaboración, servicios unos a otros. Claro, en el momento en que eso hay que cortarlo para evitar los contagios, etcétera, también se da un colapso social. O sea, las sociedades no están hechas para vivir los seres humanos escondidos unos de otros, sino al contrario, para relacionarse. Entonces, el momento en que se dice, si te relacionas, te mueres. Y si no te relacionas, te conviertes en una cosa que no es lo humano en el sentido de que considerábamos nosotros lo humano antes. Yo creo que frente a eso nos iremos, vamos acostumbrando poco a poco, en fin, vamos reflexionando un poco, pero es natural que en año y medio no cambiemos toda nuestra forma de vida. O sea, es decir, estamos hablando de efectivamente de las heridas emocionales que va a dejar y que ya está dejando esta epidemia. Imagínate las heridas económicas que va a dejar. O sea, realmente la sociedad va a tardar bastante en recuperarse. Yo vivo en una ciudad como San Sebastián que está, bueno, es convivencial por excelencia, llena de bares, de restaurantes. La vida donostiarra habitual es estar siempre encontrándonos a la hora del aperitivo, a la hora de la cena, a la hora de... No, todo eso de pronto ha desaparecido. Los locales que hemos frecuentado toda la vida cierran. Hay dramas económicos a nuestro alrededor y la ciudad parece una ciudad fantasma de esas del oeste, de que las calles vacías, nadie en los... Bueno, todo eso, evidentemente, digamos, se está convirtiendo en una relativa pesadilla porque estamos desaprendiendo a ser humanos como nos habían enseñado y aprendiendo una humanidad mucho más recelosa, mucho más, en fin, recogida sobre nosotros mismos, etcétera, etcétera. Todo eso, y después de todo, han pasado poco más de un año. O sea, a nosotros nos ha hecho interminable, por lo menos a mí se me ha hecho interminable, pero ha pasado poco más de un año. Y claro, aprender a vivir de otra manera no se aprende así en tan poco tiempo. Sí, o sea, yo creo que en su momento tuvimos una oportunidad maravillosa de estar atento a lo que pasaba en otra parte del mundo. Quizás hubiéramos estado un poco mejor preparados, aunque yo estoy de acuerdo con lo que dice Fernando. Contra esto era prácticamente imposible, ¿no? estar preparado. Quizás ya después de un año sí que gustaría pues haber aprendido pues eso, las lecciones que nos ha ido dejando el coronavirus, ¿no? Y para mí una fundamental que la hemos visto en los hospitales es la importancia de trabajar en equipo, ¿no? Eso quizás si hubiera habido una gestión de la pandemia basada más en el altruismo que en el egoísmo, de lo micro a lo macro, pues igual nos hubiera ido de otra manera, ¿no? Y también yo creo que el lenguaje estamos todos mucho más conectados, además de internet, ¿no? Estamos mucho más conectados de lo que creemos, ¿no? Y es importante que si pasa algo en una parte del mundo, el resto eche una mano, en vez de estar compartiendo memes y mensajes de risa, ¿no? Porque si hubiéramos estado más atentos a lo que estaba pasando en China en diciembre, pues igual en febrero hubiéramos tenido 3 meses preciosos para prepararnos algo mejor, ¿no? Y que no hubiera habido pues ese mercadeo con los respiradores, con los equipos de protección individual, ¿no? Que hubiéramos estado mejor preparados, ¿no? Bueno, a mí me gustaría rescatar eso. De la pandemia, aunque estamos ahí dando el callo a los profesionales sanitarios en primera línea, es fundamental que cada uno haga su parte, porque el sistema sanitario es limitado y aunque hemos duplicado, triplicado los recursos, me refiero a los recursos técnicos y estructurales, no a los recursos humanos, que eso suma más desgaste profesional, ¿no? a lo que ya estaba existiendo en sanidad.
Pero claro, al final, si no conseguimos que educar a la población en que cada uno tiene que hacer su parte y que esta manera nueva de vivir nos obliga pues, a guardar esos 2 metros de distancia, a usar la mascarilla y bueno, y que es realmente ahora mismo, hasta que todo el mundo esté vacunado, la única manera de controlar los picos de pandemia, ¿no? Por desgracia. Y es fundamental que la gente nos ayude, porque si no conseguimos cortar la hemorragia de gente que llega a los hospitales, pues difícilmente podemos atender a todo el mundo, ¿no? Y para eso necesitamos el trabajo de todos. Lamentablemente tenemos que ir terminando, pero quizá queréis decir algo más o algo más el uno del otro o el otro del uno. Bueno, yo lo que quisiera decir es que eh, la experiencia de esta pandemia nos va sirviendo para valorar una serie de funciones, de oficios, digamos, sociales, que a veces se nos pasan desapercibidos. No, por supuesto, la de los sanitarios, médicos, enfermeros, etcétera, que yo creo que a cualquier persona racional siempre, ¿no? Sin necesidad de epidemia, se da cuenta de hasta qué punto esos son cosas totalmente esenciales en la sociedad. O sea, el área del cuidado de la salud, etcétera, en fin, es inimaginable una sociedad que descuide ese aspecto. Yo creo que, bueno, ha servido para reafirmarlo y para darnos cuenta hasta qué punto es imprescindible, pero, en fin, ya estábamos más o menos predispuestos, digamos, a valorar esos esfuerzos de los médicos, de los enfermeros, etc. Pero hay otras funciones mucho más humildes que nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene. Por ejemplo, los mensajeros que llevan los paquetes de un sitio a otro. O sea, es decir, que normalmente los hemos visto siempre como una de las funciones más menos elevadas y más simples y que cualquiera puede hacer, etcétera, etcétera. Y sin embargo, durante cierto tiempo han sido esenciales. O sea, los que nos traían la comida, los que nos traían el paquete con el libro que habíamos pedido, etcétera, etcétera, se han convertido en ángeles protectores, ¿no?, de nosotros. Pensemos en la historia de Occidente hasta qué punto el miedo a los contagios ha favorecido la xenofobia y el miedo al extranjero. Pues claro, ahora todos estamos hiperconectados, pero hubo una época en que las enfermedades solo llegaban a un poblado por el extranjero que venía y que la traía. Por lo tanto, claro, eran vistos todos como peligros. O sea, el nacimiento de la xenofobia, del miedo al otro, no es simplemente que haya gente muy mala en el mundo, sino que había un momento en que el miedo al otro era una forma prudente de conservar la salud del grupo en que uno vivía, ¿no? Entonces, bueno, hoy, evidentemente, las cosas no son afortunadamente así, pero tenemos que ver a nosotros no simplemente como una fuente de contagio, sino como un contagio de humanidad también, ¿no? La humanidad se contagia. Todos vivimos lo mismo que a un niño que lo crían los lobos, como en la famosa novela de Kipling, pues él se convierte un poco en lobo también y él se contagia de la lobeidad de su familia. Nosotros nos contagiamos de la humanidad. O sea, nos hacemos humanos a base de vivir entre humanos. Entonces eso, yo creo que no debemos hacernos tanto a Internet, etcétera, no vaya a ser que de tanto vivir entre máquinas nos hagamos máquinas, ¿no? Yo creo que es importante recuperar cuanto antes el vivir entre humanos, porque son los que nos contagian la forma humana de vivir. A mí lo que me gustaría decir para terminar es bueno, que no teníamos el mejor sistema sanitario del mundo, que esto ya lo sabíamos unos cuantos, aunque muchas veces nos han señalado por decirlo en alto, pero es que yo creo que la autocrítica es la única manera de mejorar lo que tenemos, ¿no? Y creo que la humanización del sistema sanitario bueno, es una necesidad absoluta, ¿no? Ya lo era antes de la pandemia y creo que la pandemia, por desgracia, ha sido un acelerador de esta necesidad de humanización, ¿no? Hay cosas que han pasado que nos tienen que hacer profundamente reflexionar sobre qué tipo de sanidad tenemos y sobre qué tipo de sociedad queremos ser. Pues muchas gracias a ambos
y espero que en un próximo futuro podamos vernos personalmente y no a través de estas susodichas cámaras. Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestra gentileza. Gracias a vosotros. Un abrazo.